Hello, hello, hello. ¿Cómo están todos? Espero que estén muy, muy bien. Y hoy le damos una hermosa bienvenida a su podcast, nuestro podcast, Conversados de Mente. ¡Eso! Que de músicos, Poetas y locos. Todos tenemos un poco. Ando con todo el espíritu revuelto. No, ya te veo ahí. Navidad, Navidad. Modo Claro reno, que sí, casi feliz Navidad a todos. fuera de las 15. Y si una gente no está viendo este episodio en Navidad. Ay, bueno, perdón. Pues ponle Navidad otra vez. Y lo Exacto. viste antes, ¿ok? Exacto. Gracias. Señores, como todos los episodios, hoy tenemos un episodio súper chulo, súper especial y diferente. Wow. Creo que yo he encontrado como podcast que hayan hablado de esto. Bueno, Y si lo han hecho, pues no importa. Lo hacemos nosotros también. claro que sí. Y es un tema controversial, como decía Carla. Hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es la religión y la salud mental. Wow. Está fuerte. Fuego. Fuego, Bien de la fuerte chispa. la situación. Me está dando como una alergia ahora. Así que nada. Pero nada, A ver. para poder empezar, primero tenemos que entender un poquito sobre lo que es la religión, la religiosidad y todos estos conceptos. Entonces, Emmanuel, Sí. tú que eres un gran estudioso, Te ha hecho casi. Oye, el oye. muchacho ha dado página para la izquierda, como cosa loca. ¿Qué es la religión? La religión es específicamente el camino de fe que tú escoges. No necesariamente tiene que ser a Dios. Puede ser a cualquier deidad o ser superior que tú consideres que te puede otorgar cosas. Ok, algo que me supera. Algo que te supera, un ser superior. Un conjunto de creencias. Exactamente. doctrinas Que implican, ¿verdad? Exactamente. Que puede variar. Claro, es un camino y todo camino tiene sus reglas, tiene su doctrina, tiene sus cosas. Exacto, que las religiones tienen sus creencias, tienen sus doctrinas, Sus tienen dogmas. sus rituales, sus dogmas y todo eso. Es importante aclarar porque a veces nosotros, sobre todo aquí, tenemos la idea de que religión es lo mismo que la iglesia, ¿no? No. Mayormente en nuestro país la religión que predomina es la religión cristiana. Ujú. Y dentro de la religión cristiana, pues entonces están las diferentes iglesias. Exactamente. Que verdad, la católica, que la pentecostal, que la adventista, etcétera, etcétera. Pero religión en sí, predominantemente aquí, porque hay otras religiones, Claro que sí. es la cristiana. Exactamente. Y entonces la religiosidad, ¿qué es? ¿Cómo se diferencia de la religión? Ok, la religión habla del camino específicamente y la religiosidad es como tú vives personalmente dentro de tu religión, que no es lo mismo. La religiosidad es como tú expresas esa religión. Hay católicos, por ejemplo, en la parte católica, que yo soy católico, hay católicos que no usan, por ejemplo, el rosario, pero son muy devotos del Sagrado Corazón de Jesús, por ejemplo. Eso es la religiosidad, el cómo dentro de la religión cada persona de manera individual la vive. Ok, entonces la religión, ¿el qué? Exacto. La religión El es cómo. El un cómo. conjunto de Exactamente. creencias. Muy bien, ok. Y si llega una persona y dice, no, porque yo no creo en nada, yo no tengo nada de eso, ¿cómo le llamaríamos a eso? Bueno, ya ahí estaremos entrando a la parte de espiritualidad, ver si hay una espiritualidad. Sí, tiene espíritu. Si tiene espiritualidad, exactamente. Si tiene espiritualidad, al final la espiritualidad es rendirle culto a algo, básicamente. O sea, Que no tiene que ser un que no dios. tiene que ser un dios. Puede ser la madre naturaleza, Conectado. la gente que abraza árboles y se queda en Con el universo. Estoy con el universo. Con el universo. Porque tú puedes no ser religioso, pero sí ser espiritual. Exactamente. Rendirle culto a algo. O sea, como yo creo en que el universo es que da todo. Entonces yo me comporto bien con el universo porque el karma, ¿verdad? Todo lo que uno hace se devuelve. Ok. Entonces- Ahora, Lea, ¿qué papel tú entiendes que juega eso de la religiosidad en la vida de una persona a nivel psicológico? Wow. Qué fuerte. Mira, yo siempre, parto de una teoría que plantea que nosotros somos tres trinos, vamos a decirlo así. Nosotros somos cuerpo, mente y alma. En esencia, yo creo en eso. Nosotros somos cuerpo, mente y alma. Y el alma es aquello que se va del lado de la espiritualidad y la espiritualidad te conlleva a una religión y la religión te lleva a la religiosidad. Verdaderamente, las religiones, sin importar cuál sea, todas dictan una forma de cómo vivir la vida.
de manera general, no solamente la espiritualidad. Ya sea hay contextos o factores morales, por ejemplo, si una persona es cristiana, regularmente una persona no roba, no habla mentira. Es monógama. Sigue cierta... Cierto camino, cierta línea. Y esto tiene mucho impacto porque conforme a la religión que practique o viva esa persona, pues también eso va a influir en cómo esta persona vive la vida. También la religión aporta perspectivas sobre diferentes temas. Y conforme a la perspectiva que tú tengas con respecto a un tema, entonces eso va a influenciar en cómo tú vives ese tema. Claro. Bien, por ejemplo, las personas que están a favor de la vida, los que están a favor del aborto. Eso es un tema controversial y dependiendo puede ser de tu religiosidad, tú puedes tener una posición, tú puedes tener una perspectiva. O sea que al final de cuentas, no, la espiritualidad, la religión, religiosidad, nunca se puede quedar de lado en el contexto de una persona. ¿Y ustedes dirían que la religión, la religiosidad, la espiritualidad es un factor protector o puede ser un factor destructor? Eso se llama arma de doble filo. En términos de salud mental. Un arma de doble filo, depende mucho. ¿De qué depende? Depende mucho de la persona que te esté instruyendo en la fe, de tu grupo de apoyo dentro de la religión, la religiosidad y la espiritualidad. Depende mucho del estilo también. Del estilo, de la creencia que tenga ese grupo en particular, de los mensajes, la prédica, lo que se estila dentro del grupo religioso. Es vital para saber si es en contra o a favor de tu salud mental. Tú sabes que la tesis que realicé recientemente, bueno, trabajo final de maestría, que realicé tenía que ver con el tema de la religiosidad y cómo esto puede influir como un factor protector o un factor, vamos a decirlo así, destructor. Y muchos de los estudios que consulté, muchos están a favor de la protección, de que eso es un factor protector. Porque regularmente dentro de un contexto religioso, la persona no va a un contexto religioso a sentirse mal o a que se sienta coartado o a que se sienta lastimado, al contrario. Todo aquel que practica cualquier religión, no importa cuál, pues se acerca por una necesidad, por una necesidad de suplir esos factores internos. Así es. Y obviamente desde el bienestar, desde la felicidad. Y se da el proceso de autodescubrimiento y se da como un factor protector por las personas que están dentro de. Y la acogida que se te da, obviamente, dentro de estos contextos. Ahora bien, como tú decías, dependiendo de cómo ese grupo, esa religión viva la fe, esto puede ser un factor destructor. Porque se puede dar casi también dependiendo mucho de la edad, que eso afecta mucho a la forma en la que se vive la fe. Mientras más joven se sea y más esta necesidad de descubrir el mundo y tú tengas una religiosidad que cuartea esa necesidad de descubrir el mundo, pues entonces tú vas a tener más propensión a desarrollar algún tipo de, vamos a decir, puede ser trastorno de malestar, mental, puede ser algún malestar, para no irme al extremo, ¿verdad? Puede ser algún malestar, puede ser algún tipo de incomodidad. Y entonces, esta persona, en vez de sentirse acogida, se siente retraída. Entonces, los estudios plantean cada uno una perspectiva. Sin embargo, yo les puedo decir, en base a lo que pude consultar, que se va más por el aspecto protector. Curiosamente, mi tesis de la especialidad también fue relacionada a temas religiosos, pero más en pacientes que ya estaban ingresados, ¿verdad? En el área de psiquiatría. Y sí se ve que, por ejemplo, en trastornos del estado de ánimo como la depresión, sí actúa como un factor protector, pero cuando hay síntomas de psicosis, tiende a empeorar la situación. Porque muchas veces dentro del mismo contexto de la iglesia, donde se congregan, etcétera, etcétera, pueden alimentar esa psicosis. Ay, esos delirios mágicos religiosos. Con esos delirios mágicos religiosos. Ay, Dios mío. De que, por ejemplo, de que si yo creo que me están enviando una señal divina, eso delirios mesiánicos. De aquí a Dajabón a pie, por ejemplo. Yo tengo que salvar el mundo porque Dios me lo dijo. Sí, y muchas veces personas que están, por ejemplo, dentro de un trastorno bipolar, que en una fase maníaca, pueden incluso se vuelven lo más fanático religioso en esos meses de crisis. Y que usted lo ve que salen a la calle ahí con un megáfono. ¿Qué? ¿Yo cuánto? Entonces, por eso hay que conocer muy bien el contexto donde esa persona se desarrolla para ver si realmente está dentro de lo que se practica en esa iglesia o si ya
pasa, ¿verdad?, al extremo para nosotros saber si hay algún problema. Ujú. Tú puedes hacer un ayuno, por ejemplo. Hay muchas iglesias que practican el ayuno, pero tú pasarte una semana sin comer, Está ¿verdad? fuerte, está fuerte. Ya como que la misma gente de la iglesia tienen que decir, güey, espérate, que eso no es así. Porque te puede causar un daño a nivel físico. Y tú sabes que en muchas iglesias ahora estoy muy feliz al ver que en muchas iglesias se le está dando acogida a lo que es el tema de la salud mental. Hay otras que no, que parten de esa idea irrealista. Lo digo irrealista porque los que creen en Dios saben que Dios puede sanarlo todo. Sin embargo, también Él creó, si partimos de que de la creencia, de la existencia de Dios, pues se crearon los médicos, se crearon los psicólogos Exacto. para que sean parte de ese proceso de sanación. Ujú. Y muchas iglesias, las que creen en Dios, están acogiendo esta idea Exacto. de que Dios nos regaló estas personas como herramientas para poder encontrar nuestro proceso de sanación. Así es. Claro, claro. Así que si usted entiende, usted que es pastor, sacerdote, religiosa, usted que es líder de su comunidad, de su religión, tome en cuenta y sea muy vigilante para poder entender la diferencia entre una manifestación religiosa Ujú. y cuando ya nosotros estamos hablando de una necesidad de intervención Claro. médica y psicológica. 100%. Y así como tú mencionas ese tema, hay que tener muy presente, es verdad que Dios cura, que Dios hace milagros, pero tú no sabes a través de qué vía es. Si es a través del médico que va a hacer la curación, si es a través del medicamento, porque, ¿verdad? Podemos pedir y orar, pero no sabemos por dónde es que viene la cosa, entonces hay que buscar todas las vías. Y le comentaba yo precisamente a Manuel, o sea, la gente dice, tú tienes que tener fe con los trastornos mentales, ¿verdad? Pero no te dicen de que tú tienes que tener fe, deja la quimio. No, ellos oran para que la quimio funcione, así mismo oran para que funcionen los Para que medicamentos, funcione el porque no tratamiento. sabemos por qué vía vamos a recibir esta curación. Y eso no Exactamente. significa que no es que nos esté actuando a través de Dios, ¿verdad? Y una preguntita. ¿Cómo Hágala. se utilizan el contexto religioso dentro del tratamiento de un paciente? Depende mucho de la creencia del paciente. Exacto. Ok, ¿cómo ustedes lo usan? Depende mucho de la creencia. Bueno, hay gente que cree, por ejemplo, que son budistas. Entonces, hay principios de Buda que hay que utilizar con el paciente, que eso es lo que uno entiende, porque uno como católico no le va a meter de qué principio católico al paciente que es budista porque él no entiende eso. Él no se va a ir por ahí. No, claro. Entonces, en la vida del psicólogo hay que aprender de todo. Entonces, si es budista, usted se va por los principios budistas, que no distan en nada, señores. Los principios, hay algunos principios entre religiones que son homogéneos. O sea, Entonces- lo que tienen que ver con moral sobre todo. Exacto. Homogéneos. Entonces, las creencias no son limitantes en la terapia. De hecho, hay muchos factores protectores dentro de consulta que, debido a las creencias de los pacientes, salen más rápido o salen mejor del proceso terapéutico. Entonces, utilizarlo con la misma creencia del paciente, conocer la creencia del paciente, que es muy importante. Por eso, dentro de la primera entrevista, uno le pregunta la religión del paciente. Y utilizar esa creencia para poder entonces llevarlo a través del camino con esa creencia que es el ser superior, que él entiende que además del psicólogo que le está dando, ¿verdad?, su respectivo pan de terapia, entonces también que el ser superior en el que la persona cree, entonces también le puede ayudar en el proceso terapéutico. Claro, hay que saber cuáles son las creencias, en qué contexto se desarrolla esa persona. Porque, ¿verdad? Tú no le vas a imponer de que te va a poner de que te ponte a orar, qué sé yo qué, si la persona no cree en Dios. Exacto. Entonces hay que conocer en qué cree esa persona para, ¿verdad?, ser neutrales, como digo yo en consulta. Yo en mi consulta tengo pacientes que son de diferentes iglesias y eso no tiene por qué interferir en, ¿verdad?, cómo uno se maneja. Y les tengo una pregunta. Hágala. ¿Les ha tocado algún caso o algunos casos, porque sé que pasa con frecuencia, de personas que llegan a la consulta con el malestar y ese malestar viene generado precisamente quizás por lo que se vive dentro de la iglesia? Ay, sí, yes, sí. Así por las creencias, por las doctrinas o por lo que le exigen en esa iglesia, llegan con ese malestar, con esos choques culturales, esos choques de sazones que le generan ese conflicto interno. ¿Les ha tocado? Yes. Hay pacientes que abandonan la terapia por recomendación De la iglesia, sí. O sea, que abandonan los procesos incluso de medicamentos. O sea, estamos hablando de que hay pacientes de que abandonan de manera repentina Todo. todo
Ujú. porque el pastor, el religioso, el hermano le dijo, suelta eso y da rodillas. Eso es un demonio que tú tienes. No, eso es... Eso es consecuencia de tu pecado, Lía. Claro, no. Mira, arrastrando eso. Yo he visto casos que le han Usted deja de pecar y se va a sanar. 3 exorcismos y de todo. El paciente con esquizofrenia. Mira, Ha pasado. Hay que conocer, sobre todo los líderes tienen que conocer más el tema de la salud mental para evitar que esos casos se den. Y hay algunas iglesias, vamos a decir, que inculcan mucho la culpa. Yo no sé si ustedes lo han visto. Sí. Culpa con Sí. tu familia, culpa contigo misma, culpa. Si tú estás en la situación que está, es culpa tuya. Sí, y Tú todo te lo eso buscaste. afecta emocionalmente a las personas. Pues tú no has sabido manejar la una gente, situación. una gente con depresión, con ese desbalance químico de ese cerebro, que tú le digas, tú eres el Exacto, que culpable de que tú estés tienes así. que estar bien porque tú eres una mujer de fe. Sí, pero hay un desbalance en mi cerebro. Pues no le dicen a un diabético, no te ponga la insulina, Ay, no. que tú Ay. tienes que tener fe Ay. de que ese azúcar te va a bajar. No, mi amor, con la Esa gripe que a ti te dio COVID porque tú no estás orando lo suficiente. Exacto. Porque te subió la presión, no te beba la patilla. No te beba la así como patilla la así- presión. Ahora, da rodillas para que tú veas. Y pueden orar para recibir una estabilidad, pero sin dejar los medicamentos. No dejes los medicamentos. Tú sabes que a mí me ha pasado los dos extremos. Personas que han dejado el contexto terapéutico por su religiosidad y hay otros que esto ha sido uno de los mayores puntos de enganche a la terapia. Sí. Por eso es lo importante de dos cosas, de que los profesionales de la salud sean herméticos y que sus creencias religiosas no se intervengan En terapia. en la parte terapéutica. Porque como decía Manuel, yo puedo como persona practicar una religión. Ujú. Sin embargo, el que está aquí dentro de mi consulta es una persona. Que tiene sus Y que tiene creencias. sus Y yo creencias. atiendo a la persona y busco la sanidad en la persona. ¿Y no te ha pasado, Lía, lo contrario, que después que van a terapia dejan la iglesia a la que asistían? Uy. Uy. Depende. Se han visto casos visto como casos. que... Ámbito cosas. Se han visto Espérense, casos. ¿pero y qué es esto? Y si realmente pasa, porque hay, como hablábamos ahorita, hay muchas doctrinas que inculcan mucho la culpa, el tema de la culpa. Y también no es que el psicólogo te va a decir deja la iglesia, porque nosotros ni te vamos a decir cree lo que yo creo, ni te vamos a decir no cree en tu iglesia y vete de la iglesia. No, claro. Pero cuando tú estás en un proceso terapéutico, que entras en un proceso de autodescubrimiento y empiezas a identificar esas relaciones tóxicas, hay personas que dejan la iglesia, así mismo como dejan a la pareja, así mismo como dejan a algún Se le ilumina amigo. la mente. ¿Por qué? Porque tú te estás dando cuenta que la forma en la que tú te relacionas no es la correcta. Hermano, Esa usted persona, ¿no? usted se está dando cuenta que el foco del problema está en la iglesia. No, que a veces hay dentro de del mismo entorno, los que lideran necesitan ver un terapeuta. No es chercha, ¿verdad? Ahí está Carla mandando gente a terapia. Pero es verdad. A mí me porque pasa, Si, yo, si, A mí que te voy a si terapia. tu líder, pues no voy a decir que pastor ni que pastor. Si tu líder te demanda a ti a dejar una medicación, como que él es médico, ya hay que revisarse. Hay que revisarse. O sea, con una gente que satanice una especialidad médica o la psicología, no está capacitado para estar liderar. liderando. Claro que no. Eso no es así. Bueno, pero en fin, sí hay factores protectores en la iglesia. Claro que sí, Por ejemplo, 100%. hay muchas personas que su círculo de apoyo son los amigos de la iglesia. 100%. Que quizá en su casa no tienen ese apoyo, pero sí cuando acuden a sus amigos, a su círculo, a su grupo, ¿cómo se llama? A su grupo de oración, a su comunidad. pastoral juvenil, a lo que A su sea. comunidad se sienten apoyados. Y en cuanto al tema del suicidio, por ejemplo, Ay, ¿ustedes lo verían como un factor protector, un factor de riesgo? vuelvo y repito, depende. Depende de lo que se hable en la comunidad con respecto al tema del suicidio. Hay comunidades que son muy abiertas con el tema, no que lo promueven, sino que, o sea, si te está pasando, tú me lo puedes contar porque aquí no te vamos a juzgar y te vamos a ayudar. Pero hay comunidades que son totalmente lo contrario. Ay, no, mijo, haré esos pensamientos de tu mente. Soy una influencia de Satanás. Es una influencia de Satanás. Señores, no es una influencia de Satanás. No es una influencia de Satanás, es real. El suicidio, los intentos, las ideaciones son reales, son de verdad.
Entonces, lo mejor que nosotros podíamos hacer es no juzgar y escuchar. El ser humano es perfecto para hablar, pero muy vago para escuchar. Por lo que he visto en la consulta, me parece que tener esas creencias sirven como un factor protector. Sí. Porque cuando la persona es muy creyente, entiende, bueno, si yo lo hago estaría faltando, ¿verdad? Estaría cometiendo un pecado y eso me limita, dirían, pero lo protege de no llegar a ese punto. extremo. Pero por otro lado también puede generar mucha culpa. El tú tener esos pensamientos y que te digan, tú estás teniendo ese pensamiento, qué sé yo, por falta de voluntad, por falta de fe, entonces genera mucha culpa, lo que empeora la depresión, pero es un círculo. Yes. Es O sea, un círculo. que, bueno, citando la tesis que hice fue enfocada en ideación suicida. El trabajo, perdón, de grado que hice fue de posgrado en ideación suicida y hablaba de que esto verdaderamente funciona más como un factor protector. Y como experiencia me ha pasado que esto funciona más como un factor protector porque gran parte de las religiones buscan el aferrarse a la vida. Sí. Y el aferrarse al bienestar. Y obviamente una persona que está aferrada a la vida, ¿verdad? No busca Claro. el suicidio. Sin embargo, hay momentos en que sí pasa, pero a mí en mi experiencia me ha pasado que esto es un gran aliado. Y tengo pacientes que la ideación, porque hay que marcar la diferencia entre ideación y acto, ¿verdad? Hay personas que tienen una ideación suicida constante, intrusiva, sin embargo, nunca evoluciona a un acto. ¿Por qué? Porque están en un contexto religioso que les ha protegido, que les ha escuchado, que están ahí guiando y que les recuerdan que vale la pena estar vivo. Claro. Entonces, Muy bien. eso es algo que en uno que trabaja en este contexto, uno tiene que agarrar cualquier brechita buena, uno tiene que jalarla. Claro, ¿Sí? por eso hay que La religión, conocer la historia ajá. del Todo. paciente. Porque obviamente, si ese es su fuerte, la creencia puede decir, bueno, vámonos por ese lado. Y si no, investiga cuál es el lado, la familia, los hijos, el futuro, él mismo. Lo que sea. ¿Y qué recomendaciones le darían a nuestros colegas con este tema? ¿Cómo manejarnos en consulta con el tema de la religión? Lo primero es que recuerden que no pueden imponer sus creencias. Váyanse por la creencia del paciente siempre, siempre. Por la creencia del paciente, porque ya él cree. O sea que ya hay un escalón que ya él subió. Ya él cree en algo. Entonces, es importante afianzar que no importa la corriente terapéutica que usted siga. Afianzar que los objetivos terapéuticos vayan también en orden y las conversaciones que se tienen dentro de la consulta vayan en orden también de afianzar en ese punto fuerte, como decía Carla, si es la familia, si es los hijos, si es el futuro, si es el mismo, afianzar ese punto de la salud mental en eso que él se agarra, de lo que sea que él se agarre, usted lo agarra desde ahí para poder darle al paciente todos esos elementos que le faltan. Un punto de apoyo puede servir en la terapia. Miren, usted no se imagina lo que es un punto de apoyo, cualquier punto de apoyo, lo que sea. Funciona para darle los siguientes elementos que quizás él considera o nosotros vemos dentro de consulta que le faltan. Entonces, afiáncense en la creencia del paciente 100% y en sus factores protectores sobre todo. Tú sabes que yo me atrevería a dar una recomendación a 3 personas. Wow. 1, terapeuta, psicólogo, psiquiatra. Herramientas que usted utilice que estén orientadas a la religiosidad, espiritualidad de su paciente. Si su herramienta es que esa persona ore, vaya a la iglesia o tenga que integrarse en alguna comunidad, utilice eso como una herramienta. Eso no es su enemigo, eso juega a favor. No importa la corriente que usted siga, como decía Manuel, usted cognitivo-conductual, usted narrativo, usted lo que sea, utilice la religiosidad de su paciente como herramienta para el proceso terapéutico, utilícelo a su favor. Querido paciente. 2 puntos. 2 puntos. Miren, se supone que dentro del contexto de la salud mental, todo profesional tiene que dejar al lado su religiosidad. Si su terapeuta utiliza su religiosidad por encima de la de usted paciente, es un red flag, salga de ahí. Corra. Salga de ahí, corra. Y busque o a un terapeuta que practique la misma religión que usted. Si usted es muy afianzado a su religión,
o a uno que sea lo suficientemente hermético para que eso no represente un problema en el contexto terapéutico. Y ya líderes religiosos, Número 3. por favor. Probablemente dentro de su comunidad usted tenga algún psicólogo o algún psiquiatra o alguna persona o especialista, Asesórese. coach que esté trabajando en el tema de salud mental y esté en su comunidad. Utilízalo como un aliado. Probablemente esa persona que lo practique puede también estar buscando esa línea entre esa conexión entre lo que cree y lo que practica como profesión. Entonces, utilízalo como un aliado. Asesórese. Si usted necesita que dé una Por charlita, favor. involúcralo y que le damos una charlita aquí de salud mental a la comunidad. Y si ahí pasa alguna situación, busque apoyo, que probablemente esa persona se lo va a dar. Bueno, chicos y chicas, damas y caballeros, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos veremos en una próxima ocasión. No olviden suscribirse, darnos like. Síganos en las redes, en TikTok, en Instagram, en Spotify, en En YouTube. YouTube, en todo. Y comenten, den like, den sus comentarios y sugerencias de lo que les gustaría ver en los próximos episodios que los estaremos revisando. Así que, bye. Bye bye. Y feliz Navidad. Ya, como-